Señor, gracias porque nada es por casualidad. Gracias porque todo tiene un propósito y en tu agenda divina nos llamaste, Señor, nos trajiste a Pau y a mí y también trajiste a mis hermanos aquí en la fe para poder tener una cita con vos, Señor. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Maravilloso Espíritu Santo, te pido que tomes el dominio y control de lo que pueda transmitir. Señor, que aquellos que han venido apesumbrados, Señor, gracias, porque ya comenzaste la obra del momento que ellos ingresaron a este lugar. Pero te pido, Señor, que aún nos lleves a un nuevo nivel de liberación, de revelación y poder disfrutar este tiempo a tus pies. En el nombre de Jesús, nos abrimos a la administración de tu Espíritu Santo y te pido que me uses, que pueda ser sencillo para poder transmitir lo que considero que me hablaste, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero entrar en tema, porque ya casi arranco con otro sermón, pero no. Quiero hablarles hoy acerca de la familia del carcelero. Así se llama el tema de hoy, la familia del carcelero. Para esto quiero que me acompañe a Hechos, capítulo 16, versículo 16, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que es la Biblia que acostumbramos con mi esposa estudiar y leer, ¿no? Si ya llegó, dígame amén. Si no llegó, digan espérenme. Y si no trajo la Biblia, ayúdenme, ¿no? Bien, ¿ya llegó? Muy bien, algunos la tienen en el celular, está bien. Dice así: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación. Ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y lo arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa. Los golpearon con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro, los sujetó con los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himno a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado, escuchen esto, dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz, corrió al calabozo, cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y les presentaron las palabras del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún esa hora de la noche, el carcelero los atendió, les lavó las heridas y enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios y es palabra del Señor. Amén. Quiero ponerlo un poco si me pongo acá no pasa nada. Quiero ponerlo un poco en el contexto. Vemos acá a Pablo y a Silas que salen a un viaje misionero. El tema de todo esto es que Pablo y Silas iban a otra región, pero el Espíritu Santo le dice: no vayas.
Se les cerraron las puertas. ¿Le ha pasado a ustedes que han querido hacer cosas y no les funcionó? Y dijeron, al final, ¿dónde está Dios? Cerrándote la puerta para no meter la pata. ¿Me entendés? Los jóvenes, pastor, a mí me gustaba, ¿qué pasó? Que no soy correspondido. No es por ahí. Vamos, Tilín, tú puedes, Tilín. ¿Bien? No es por ahí. Ahora, escuchen esto. Pablo y Silas se les cerró la puerta a un lugar donde ellos querían hacer en buena intención. Porque no iban para disfrutar de vacaciones, iban para predicar. Sin embargo, Dios les decía, no, por ahí no. Tuvo Pablo un sueño de un macedonio que le decía, ayúdanos, por favor, venite para acá, ayúdanos. Así que ellos cambian el rumbo porque fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Es por eso que tenemos que ver, ¿por qué no se dan las cosas? ¿Será que el diablo está en contra de nosotros? Puede ser. El apóstol Pablo dijo, no ignoremos las maquinaciones del diablo, ojo. ¿Me entendés? Que las hay, dijo la doña. ¿Sí? Pero hay otras cosas que no se dan porque el Señor quiere ponerte en el centro de su voluntad. ¿Sabes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y es buena y agradable y perfecta para el propósito por cual que nosotros fuimos creados. Muchas veces lo que no es bueno, agradable y perfecto son los contextos que nos rodean. Pero cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, lo bueno y agradable y perfecto se alinea al propósito que Dios quiere para vos y para mí. Ahora, qué interesante que ellos van a Macedonia. Van a Decápolis, una ciudad, llegan a una región, en Filipos, y ellos a la hora de la oración se van a orar junto al río. Estoy citando versículos antes, de Hechos capítulo 16. Cuando ellos van a orar, que quiero hacer un asterisco en esto, porque en este tiempo de pandemia hay algo que pasó con las congregaciones. Es como nos desacostumbramos del buen hábito de congregarnos. Pastor, si yo no me congrego, ¿no voy al cielo? Sí, vas a ir al cielo igual, porque no es si te congregas, entrar al cielo o no. Pero ¿sabes qué? Nos conviene congregarnos. Porque en Hebreos dice y trata que no es una buena costumbre dejar de congregarse, porque en la congregación nos motivamos los unos a los otros. Nos fomentamos, nos animamos. Vemos los ojos y vemos cómo está, y a veces un abrazo fraternal o una palabra puede cambiarte. Y es por eso que nunca subestimemos ninguna parte de la reunión o quien esté al frente. Porque Dios puede darte esa palabra. Dios puede tocar las fibras íntimas en tu corazón cuando menos lo pensás. Entonces, pero lamentablemente la pandemia ha roto muchas veces el buen hábito de congregarnos. ¿Y por qué termino en esto? Porque cuando Pablo y Silas se van a orar a la hora de la oración, que era una buena costumbre, los judíos lo hacían 3 veces, ellos iban junto al río. Ahora, qué interesante es que volvamos a conectarnos. ¿Se dieron cuenta que ninguno de nosotros somos iguales? Somos parecidos, pero no iguales. Ahora, qué importante es encontrar los detonadores que nos apasiona con Dios. Sin dejar lo que son las sugerencias escriturales. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, Jesús da una serie de sugerencias en la oración y en el modelo de oración que queríamos que nosotros entremos para hablar con nuestro Padre. Y es por eso que decía y advertía, yo no quiero que sean como los hipócritas que le encanta ser vistos. Cuando ustedes hablen y oren, cerrada la puerta en tu cuarto, entra tu Padre que está en lo secreto y Él les va a recompensar en público. Y le digo que ustedes tienen que orar de esta manera. Su Padre está en el cielo. Por eso, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque hay un nombre especial, un nombre que puede liberarte según la necesidad que vos estás pasando.
Es por eso que en Proverbios dice, a él correrá el justo y levantado será. Dice, nombre fuerte es ¿qué? El nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Pero el nombre de Jehová no queda solamente en un nombre, sino que muchas veces Dios puede revelarse a tu vida según la necesidad. ¿Cuántas veces sentí al Señor como mi provisión? Como Jehová Jireh, corriendo quizás de las deudas, aplicando los principios bíblicos, pero yendo ahí a la torre fuerte que es el nombre de Jehová y el Señor se manifestó como Jehová Jireh. O como Rubén, Gustavo. Que vino por primera vez, sí, Gustavo. Como Gustavo que vino por primera vez. Y Dios se le reveló a él como Jehová Rafa, nuestro sanador. Dios puede revelarse a tu vida como Jehová el Shaddai. Que esa palabra Shaddai es el Dios de quizás de muchos pechos. Porque Dios puede suplir todas las necesidades en su presencia. Sin embargo, con todo lo que Mateo capítulo 6 nos enseña, el apóstol Pablo y Silas encontraron detonadores que los conectaban a la oración. Es por eso que ellos iban junto al río. ¿Qué te inspira estar con Dios a vos? ¿Pensaste? ¿Una alabanza? ¿Una adoración? ¿Leer el aliento cotidiano? ¿Ir a la montaña? ¿Ir a caminar para hablar con Dios? Volvé a esos detonadores que te apasiona con el Señor. Saben que en la pandemia, en el tiempo de pandemia, cuando nos congregábamos solamente virtualmente, saben que yo volví a la guitarra. La guitarra era mi instrumento de adoración en mi juventud. Y volví, y cuando toqué la guitarra, primero me recontradolía los dedos, re duro, pero me canalizó a esos tiempos de intimidad. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos que buscar esos detonadores. Pablo y Silas iban junto a la oración y cuando estaban orando, una mujer llamada Lidia la escucha. Lidia era una empresaria. Recuerden que esa región estaba administrada por los romanos. Los que vestían bien en ese tiempo eran los que trabajaban para el gobierno o para el imperio y los referentes romanos. Eso es lo que llevaban la ropa púrpura. Lidia tenía una empresa y esta mujer quedó impactada por el mensaje de Jesucristo. Entonces le dice a Pablo y Silas, quiero que vengan a casa a comer. No solamente quiero que vengan a comer, porque sabemos que son misioneros, duerman en casa. ¿Te imaginas? Comida de empresaria, buena cama, durmiendo ahí tranquilito. ¿Te imaginas tirado así de panza al apóstol Pablo y así era diciendo, qué rica estaba la comida, ¿no? Viste que nos sirvieron todos libres de gluten y veganos. ¡Ah! Qué bueno que está el sommelier de Lidia. Ojo, no existía ni sommelier ni nada de eso. Pero en su época, según las comodidades, eran premium. ¿Por qué no habrán quizás vociferado, che, vale la pena servir al Señor así, ¿eh? ¿Sí o no? Ojo, apreciación mía. Pero sin embargo, cuando salen, ellos iban día tras día, como leímos en el versículo 16, una chica comenzó a decir, escuchen a estos la tienen clara. Estos son hombres de Dios y les van a mostrar la salvación. La pregunta es, ¿decía la verdad o no decía la verdad? Decía la verdad. Pero ¿sabés qué pasó con Pablo una y otra vez? Aunque decía la verdad, Pablo tenía discernimiento de dónde nacía esa verdad. Podemos hacer una referencia, como dice Hebreos capítulo 5, 11, donde dice, ya algunos de ustedes tendrían que ser maestros.
ya no tienen que tomar leche, sino tienen que comer comida sólida, porque por el uso de, ¿qué? De ejercitar lo que está bien y está mal, han alcanzado madurez. Porque los inexpertos de la palabra de justicia no pueden soportar lo sólido. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor? Tiene que ver con que nosotros cuando nos congregamos y estudiamos la palabra de Dios, comenzamos a desarrollar lo que se llama el discernimiento. En otra versión habla de lo que es la capacidad, se me fue la palabra, la percepción. La percepción. Solemos creer que discernimiento es como para los iluminados. Pero el discernimiento no es más ni menos que la práctica continua de saber lo que está bien y lo que está mal. Discernimiento es saber que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Discernimiento es saber que por más que yo pueda sentir ganas, esas ganas que yo siento no me puede sumar a mi crecimiento espiritual o me puede restar a mi crecimiento espiritual. Porque en definitiva terminamos haciendo y somos esclavos de lo que alimentamos. Y siempre va a estar esa dualidad y esa lucha de lo natural y lo espiritual. No sé si estoy siendo claro. Pero el apóstol Pablo tenía discernimiento. Podía ver debajo del agua. Y aunque esta chica le decían, escuchen a estos siervos de Dios, Pablo y Silas tenían una buena autoestima y sabía quién era, por lo tanto no necesitaba de los elogios de alguien que estaba en oscuridad. ¿Por qué digo esto, pastor? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces el no saber quiénes somos en Cristo, el no estar ávidos en la palabra de justicia, el tener situaciones inconclusas en nuestro corazón, el corazón cargado de muchas cosas, solemos ir con aquellos que hablan muy lindo. Como hablábamos con el pastor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 3 o 4, no recuerdo bien, dice, en los últimos tiempos algunos no soportarán la sana doctrina y se irán en aquellos, en pos de los maestros, que, en una versión dice, que apaña sus caprichos. En otra versión dice, tendrán comezón de oír la verdad. Y seguirán de aquellos que van a hablar lo que quieren escuchar y hablan fábulas o cuentos. Pero cuando uno sabe quién es en Dios y cuando uno tiene identidad de hijo, sabe que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es para bien, aunque muchas veces no nos guste a la carne. ¿No estoy siendo claro? Y es por eso que el apóstol Pablo, porque imagínate si Pablo tenía baja autoestima. Imagínate si Silas tenía un problema del corazón. Y decía, ay, qué bien me cae esta chica. Mirá, cómo nos reconoce. Cómo reconoce lo que hay de Dios en mí. Pero lo que estaba diciendo esta chica nacía de la oscuridad, de la adivinación y de una posesión demoníaca. ¿Cuántas cosas lindas pueden nacer de la oscuridad? ¿Cuántas chicas fueron engañadas porque le prometieron el oro y el moro? Y ni siquiera tenían para cargar una tarjeta SUBE. Un mundo ideal. ¿Cuántas ofertas vienen de que, tu esposa no te reconoce? ¿Tu esposo no te reconoce? ¿En tu iglesia no te dan lugar? ¿Cuántas ofertas vienen? Pero la clave es discernir. Y es por eso que el apóstol Pablo se da vuelta, le reprende el diablo, pero cuando uno carga la presencia de Dios, muchas veces no te van a aplaudir. Cuando uno carga la presencia de Dios en uno, causa alboroto. Y se armó la catombe, palabra hebrea, del tercer libro de Spurgeon. Se armó una. Los dueños de esta chica, los amos de esta chica, la esperanza de hacer plata desapareció.
como porque este es el sistema del mundo. Aquellos que creen estar libres, dicen, mi vida la hago como quiero, me visto de esta manera y fumo y tomo y esto. Pero con esas acciones otros están llenando los bolsillos. Pero cuando viene la libertad de Cristo, ¿qué ocurre? Hay milagros, hay prodigios y hay maravillas. Amén. Ahora escuchen. Lo meten en la cárcel porque lo trajeron a la plaza central y dijeron, estos son judíos y encima traen costumbres que son ilegales. Porque le tocaron el bolsillo a estos manipuladores. ¿Y saben qué pasó? Los bajaron a Pablo y a Silas. Le dieron. Lo metieron preso. Y en la cárcel de más adentro, la cárcel más adentro es la cárcel de la tortura. Si uno lee el relato. Y es por eso, hermanos, que el sistema que vemos aquí, donde entra en protagonismo el carcelero, vemos que el carcelero era alguien que hacía lo que le decían, lo que el sistema le marcaba, y era la manera de funcionar. El carcelero era alguien que estaba en la cárcel sin condenación. Mi pregunta es, en Cristo Jesús, la Biblia dice, no tenemos condenación. ¿Y por qué a veces vivimos en cárceles sin condenación? Porque o somos esclavos del sistema de este mundo, o somos obedientes a la palabra de Dios para hacer luz en este mundo. El carcelero era alguien que te ponía personas inocentes en la cárcel. Y esto tiene que ver más que nada, hermanos. ¿Pero qué tiene que ver conmigo, pastor? Es que muchas veces ponemos en la cárcel de nuestro corazón a personas que son inocentes, que vinieron a traer libertad, pero por no entender o por ir tan en contra del sistema, lo metimos en la falta de perdón. Y muchas veces lo vemos en los jóvenes. Personas que no perdonan a sus padres porque le dijeron no, porque veían un poco más allá. Pastores que no supimos entender la corrección y lo metimos en la cárcel de más adentro. Y ese engangrenó el corazón. Y entramos en un sistema, justamente como el carcelero, en un sistema donde la falta de perdón la capacidad de no tener el corazón liviano, libre, sin personas, nos lleva a perder la gracia. A perder la gracia, a perder la capacidad de disfrutar, porque tenemos cargado el corazón. Y es por eso que muchos de los hombres no disfrutan tiempo con su familia, porque en vez de disfrutar un buen asado, se queda atragantando pensando que se lo tiene que ver la cara a su jefe el día lunes. ¿Sí o no? Y cargamos nuestro corazón. Y el sistema del carcelero era un sistema de violencia. Y hay diferentes clases de violencia. La violencia física que deja moretones, pero está la violencia emocional y la gestual que no deja moretones, es invisibilizada, pero sí te machuca el corazón y crea reacciones. Y uno se pregunta, ¿por qué esta persona cambió? ¿Por qué esta persona dejó de tener brillo en sus ojos? ¿Por qué esta persona se encapsuló en una actitud? Porque entró en un sistema, el sistema de este mundo. El sistema de este mundo, mis queridos, no es más ni menos que desmerecer lo que sos por lo que tenés. No sé si fui claro. La gente el sistema de este mundo te muestra el valor por el precio que tenés. Entonces, si vos no tenés, no lográs, no obtenés, no tenés valor. Pero déjame decirte que el valor no es lo que vos tenés. El valor ya te lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Somos hijos de Dios en diferentes etapas de nuestras vidas. Una vez había un padre que le dice a sus hijos, queridos, quiero que vayan a ver tal árbol, a tal lugar. Y agarra a 4 de sus hijos y dice, quiero que lo vean.
Pasaron los años y le dice, ¿se acuerda que yo lo mandé a ver un árbol? Sí, pa, sí. Cuéntame cómo era. Dice, ay, el árbol que me mandó a ver papá. Qué bueno que estaba ese árbol. Lleno de frutos, qué manera de morfar. Ah. Y el otro lo miraba, este es el preferido de papá, seguro. Vos sos preferido de papá, porque papá a mí me mandó a ver un árbol que estaba re seco. Horrible el árbol que me mandó a ver papá. Ah, bueno, el tuyo por lo menos estaba seco, el mío tenía hoja aunque sea. Dice, el mío apenas tenía un par de brotes. Y le dice el papá, ¿saben qué, chicos? Yo lo mandé a ver el mismo árbol, nada más que en diferentes estaciones. El árbol nunca cambió, simplemente estaba en diferentes estaciones. Y a veces nosotros no podemos nivelar a las personas por lo que están viviendo. No podemos decir, este está en pecado por esto. No, porque hay situaciones en la vida. Porque también podríamos pensar en Pablo y Sila, que le diga, qué bien le está yendo a Pablo y Sila porque está en la casa de Lidia. Y podemos decir, ¿en qué andará Pablo y Sila que está preso? Y Pablo y Sila estaban en Cana por hacer las cosas bien. Pero ¿sabes qué? En Cana o en la casa de una empresaria, ellos adoraban al Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque nuestra adoración no cambia por lo que estamos viviendo, nuestra adoración es continua, porque estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Estoy siendo claro? Y se lo digo porque a mí me pasó. Ver a personas, ver los frutos. Y yo ver mis ramas, rama caída. Estamos en Mendoza, se habla de sidra. Pero lo real de Dios, real. ¿Se enteraron que Farruko se convirtió a Cristo? Farruko, no, perdón. ¿En qué estaba? Pablo y Silas estaban viendo en esa situación. Pero mira, hermano, escuchen esto. No podemos definir la bendición de Dios por lo que estamos viviendo. Porque uno puede estar gozoso. ¿Sabe lo que dice Proverbio 15:15? Y esto no es una apología a que andemos andrajosos. El pastor habló de que los pobres somos mejor. No es una apología a la pobreza. Ojo, espero ser claro en el nombre de Cristo. Lo que estoy diciendo es que Dios tiene lo mejor y vamos de gloria en gloria. Pero no nos podemos desanimar por lo que vemos hoy. Tenemos que tener visión de futuro. ¿Me entendés? La ansiedad es un exceso de preocupación por lo que ha de venir. Pero visión de futuro es la seguridad de saber lo que Dios me va a dar. La falta de perdón y tener el corazón cargado es porque estamos mirando mucho lo que pasó atrás. Pero tenemos que aprender a disfrutar el hoy. No sé si estoy siendo claro. Mis queridos, miren este pensamiento, a ver, pensemos juntos. Situación. Jesús dibujando en la tierra, tumulto. Una chica llorando. Y la voz de un principal diciendo, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, la hemos encontrado en adulterio. Y Jesús dibujando ahí. ¿Te imaginás esa chica? ¿Te imaginás sentir los latidos del corazón sabiendo que una piedra acaba con tu vida? Si uno nomás cuando el viejo lo iba a dar un cintazo, escondía los cantos y endurecía así, y parecía que te iba a matar, ¿te imaginás saber que no era un cintazo, era una piedra que te iba a arrancar la cabeza? El latido del corazón, el ataque de pánico, manos heladas, respiración corta. Y de repente, Jesús dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se escucha, puf, 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 puf. Polvadera en Israel, puf, de todas las piedras que cayeron. Porque vos te crees que esto de agarrar una piedrita chiquitita y decir, ¡ay, pecadora, tingui! No, agarraban las piedras porque la violencia, la bronca. ¿Me entendés?
Como cuando uno apedrea con las palabras en chisme contra el hermano. Uno le dice, ay, ¿te enteraste lo que hizo? Ay, un pichín. No dice pichín. No, para papá, para papá, para papá. Le da con un caño. Sin embargo, Jesús dice, que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y se escucharon las piedras caer. ¡Pum! ¡Pum! Y la voz de Jesús diciéndole, ¿sabes qué? Ni yo te condeno. Vete y no vuelvas a este pecado. Porque eso significa en el original. No vuelvas a este pecado. Y podríamos hablar en un sermón, el Señor que libera las piedras. Pero pensemos también en un gurí, palabra muy entrerriana, en un gurí, en un pibe, que ama a Jesús con toda su fuerza y todo su corazón, que llama la atención de los apóstoles, diciendo, ¿lo viste? Es impresionante cómo ama a Dios. Sí, si lo ponemos a trabajar a nuestro lado, sí, dale, decile. Esteban, ¿querés venir a trabajar con nosotros? Necesitamos que nos ayude en el ministerio. Sí, lo que yo quiero, gracias. Y por hacer bien las cosas, lo agarra un Sanedrín, un tal Saulo, un grupo de personas que creían que estaban cuidando celosamente la verdad y hacen. Está hablando del camino, está hablando de los luminares, está hablando de los cristianos. Y bajan el dedo. ¿Qué pecado tenía Esteban? ¿Se cortó el poder de Dios en Esteban? Las piedras llegaron a su destino. Son las cosas que Dios hace. A una adúltera le perdona y las libra de las piedras, y a su siervo permite que las piedras lleguen a su destino. Pero dice la Biblia que ninguna piedra le sacó el gozo. Él veía los cielos abiertos, él no sentía las piedras. Pum, pum, pum. Y decía, chao. Esteban había cumplido su propósito. Porque lo importante de esta vida es estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Me entendés? Ahí está el gozo. Ahí está el gozo. Y Dios nos lleva de gloria en gloria. Pero los procesos son diferentes. La emoción de Pablo y Sila podría decir, che, ¿qué pasa, Señor? Pero yo cantaba himnos, alabanza y adoración, y el cielo respondió. ¿Ya terminó? Le debo la segunda parte del sermón para los próximos 16 años que... Pero las puertas se abrieron. ¿Qué te quiero decir con esto? No te desanimes, no midas tu vida por lo que otros hagan, por la bendición que Dios le da a otro. Sos amado y la Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritos. ¿Y Benijín? ¿Y el pastor Omar? ¿Y el pastor Fabián? Son simples hijos de Dios que aprendieron a estar cerca de Él. Y cuando uno está cerca y en la casa de papá, disfruta de las bendiciones de papá. Pero uno puede tomar malas decisiones y ser como el hijo pródigo, no estar en la casa de papá, rodeado de chancho, pero su sangre no cambió, seguía siendo hijo. Pero la bendición volvió cuando volvió en la casa donde el padre estaba. Volvé a casa. Tu identidad no cambió. Siempre serás hijo. Mis queridos, la prisión marcaba un destino a su familia. Y yo quiero ya terminar con esto. Y quiero sensibilizarnos. Porque yo estoy seguro que estamos en los tiempos finales. Cristo viene por su iglesia. Las señales están dadas. Y esto no es una apología de que, no hagamos nada. No, es para decirte, sé como las 10 vírgenes, cuida el aceite. ¿Y sabes qué?
a veces perdemos de vista qué es lo importante. Yo ayer hablaba en los matrimonios y le decía que valoramos las cosas cuando las perdemos. No esperemos valorar cuando ya no tenemos las cosas. Cuida tu salud antes que perderla. Salí a caminar. Habla con un nutricionista. Cuida tu espíritu. Congregate. Cuida tu matrimonio. Fíjate los matrimonios fuertes que hay y pedile ayuda. Seamos introspectibles. Seamos personas francas. Proverbios 15:15 dice, para el afligido todos los días son malos, pero para el que tiene el corazón contento todos los días es un banquete. El día es el mismo. Lo que cambia la perspectiva es la aflicción. ¿Por qué andamos afligidos en esta vida? Porque no tengo, pastor. ¿Y? ¿Ya vas a tener? ¿Ya vas a tener? Si Proverbios 15, 16, 17 dice, más vale un plato de verdura con gente que amás que carne asada con gente que odias. ¿Cómo puede ser lo que te falte económicamente te quite la capacidad de valorar lo que vale la pena? Somos un instante nosotros. Google Foto me marcaba fotos de hace 10 años atrás y veía a mi hijo y yo decía, ¿por qué me amargué tanto en ese tiempo y no lo disfruté? Ahora abro la puerta y veo un grandote todo peludo en una habitación que digo, ¿quién es? Y es mi hijo. Ya va a venir, ya Cristo pagó todo. Pero el sistema, los pensamientos. Fíjate vos que nos preocupamos de cosas que quizás nunca ocurran, de supuestos. El 80% de las cosas que nos preocupamos nunca suceden. Dice que el carcelero escuchó, era la respuesta de Dios a ellos. Pero fue tal el julepe que pensó, se escaparon todos, ¿qué pasa con mi trabajo? Priorizó el imperio, el sistema, antes que a su hijo y a su esposa que estaban en la casa. Y la primera opción fue pensar en quitarse la vida y se la iba a quitar por algo que no sucedió. ¡Wow! Pero Pablo le dice, pará, chabón. No, pero eso no dijo, chabón. Pará, no te mates. Estamos todos acá, ¿no es cierto? Sí, porque eran tumberos. Sí, estamos acá. Y de repente dijo, ¿y qué tengo que hacer, salvo? Hermano, vos y yo sabemos. Somos el mensaje para esta sociedad. No te mates. La primera opción no es el suicidio. La primera opción no es que te recluyas. La primera opción es Cristo en tu vida. Somos la voz apostólica de estos tiempos. Amén. Pero, acá podemos poner cara de perfectos todos. Pero hay alguno de este lugar que se le ha cruzado pensamientos de no querer seguir. Algunos de este lugar tienen años de cristiano y están luchando con ataques de ansiedad y de pánico. Algunos de este lugar perdió la capacidad de disfrutar por preocuparse de cosas que quizás nunca ocurran. Y si ocurren, tenemos un Dios que tiene la última palabra. ¿Me entendés? Comenzaba a darle valor lo que el sistema le quitó valor. Tus horas, mis horas, para el sistema son un número, tienen un precio, tienen un básico, tienen adicionales, tienen descuento. Pero nuestra familia es invaluable. La iglesia es invaluable. Vos sos invaluable. Es por eso que te invito que hoy sueltes a quien tengas que soltar. Perdonar que tengas que perdonar.
¿Sabe lo interesante de todo esto? Que en el capítulo 6, cuando Jesús habla de la oración, todo lo hace Dios. Lo único que nos toca hacer nosotros, ¿sabe qué es? Perdonar. Y es lo más difícil y lo que no hacemos. Yo soy tu Padre, Padre nuestro que está en los cielos, es de Dios. Venga tu reino, viene de Dios. Danos el pan, viene de Dios. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos, eso viene de nosotros. Soltá. Pero pastor, no sabe lo que me hicieron. No, no sé, pero Cristo sabe, pero no te conviene. No te conviene. Si el Señor nos habla de soltar, soltemos en el nombre de Jesús. Y va a ver que ese Jesús que le dijo, hey, ¿por qué se afanan? Miren las aves, yo las alimento, miren los lirios, mis padres los viste aún mejor que Salomón. Por nada estén afanosos. Cuéntenme cuáles son sus necesidades. Disfruten en el nombre de Jesús, pero liberen a los presos de su corazón. Hay personas que vale la pena llevar a nuestra casa, no a todos. Hay algunos que tenemos que liberar de nuestro corazón y perder contacto porque son para perdición. Pero el carcelero liberó y se llevó a los que fueron de bendición. Se conectó. Conectate con los que somos de bendición. Bienaventurados sois cuando no te sentás en silla de encarnecedores y andás en camino de malos, sino que sos como un árbol plantado junto de corriente de agua viva que da su fruto a su tiempo, ¿no? O en todo tiempo. A su tiempo. Que hoy a otro se le cumpla el fruto, y a vos no significa que no estés plantado en el lugar correcto. Persevera en el nombre de Jesús. Porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. Los cobardes huyen, los cobardes cambian de congregación como el helecho en macetas. Los cobardes huyen del compromiso matrimonial. Los cobardes huyen de perdonar a las personas. Pero Dios nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. ¿Cuántos tienen dominio propio? Ay, hermano. ¿Saben que en el dominio propio a veces necesitamos la ayuda de alguien? Yo hago musculación. ¿Y sabe qué hace mi personal trainer? Me pone más peso cada vez. Yo, ya la tengo. Ah, sí, ajá, más peso. Me dice, ahora vamos al fallo. Al fallo significa levantar, hasta no tener más fuerza. Y él viene, tac, y te ayuda en la última serie. O en la última repetición. ¿Sabes qué? Cuando sientas que lo diste todo, el Señor está ahí para ayudarte en tu última repetición. No tengo más fuerza. Buenísimo, ahí está Jesús. Me duelen los músculos de la fe de tanto creer. Buenísimo. El mes que viene va a estar más grosso. Por eso la próxima vez que me invite voy a entrar así yo acá. Le voy a decir, porque el Señor. Pero vamos a ser grosos en la fe. No como en la cárcel, como el carcelero. El carcelero, fuera de la cárcel, lavó las heridas que él produjo. ¿Tendremos que pedir perdón a alguien? ¿Tenemos que cambiar nuestra actitud? ¿Tenemos que agarrar y comenzar a ver con otros ojos a personas? Miren, ya termino. Me ha pasado que ha venido gente y me dice, pastor, dice, yo a usted no lo tragaba, pero ahora lo quiero. Gloria a Dios. Porque yo supuse, tuve un concepto por lo que me dijo. ¿Y sabes qué? Me di cuenta que yo también era una persona que juzgaba y que no tragaba a personas por conceptos o preconceptos o porque me lo han dicho. ¿Sabe qué me tocó hacer? Ser como el carcelero. Perdonar a los que no entendí en su tiempo y comenzar a ver y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero lavar las heridas que produje.
no fue tan así. Te pido perdón. ¿Y sabes qué, hermano? ¿Te acordás que yo lo quería a él? Bueno, inmadurez mía. No fue así. Permitilo conocer. Conocelo y vas a ver que va a tener el mismo concepto que yo. Entramos en un tiempo de tomar lo que perdimos. Estamos en un tiempo donde la comunidad va a ser una comunidad de sanidad y de fe. Pero si una comunidad de sanidad es porque estamos muchas veces quizás dolidos. Y todos nos necesitamos. Y el Espíritu Santo hoy te dice a quién tenés que soltar. Cierra tus ojos ahí. Te invito a que te pongas de pie. ¿Por qué? Porque cuando salí del sistema, como el carcelero, entra vida y salvación a tu casa. Entra vida y salvación a tu casa. Maravilloso Espíritu Santo, hoy abrimos nuestro corazón. Soltamos a las personas que quizás las metimos injustamente por no entenderlas. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos liberes de todo pensamiento de violencia, toda opresión por los tiempos que nos toca vivir, tiempos donde necesitamos tener para hacer, que podamos cambiar y trabajar en nuestro ser, y lo demás va a venir añadido, porque tu reino trabaja en nuestro ser. Y cuando buscamos tu reino, las añadiduras nos siguen. Yo te pido, Señor, que este sea el comienzo donde podamos sobreedificar nuestra fe, que podamos salir adelante, que podamos sentir la voz de tu Espíritu, que podamos tener el corazón con autoestima correcta y saber quién somos, para no ir en faulas de aquellos que aplauden o reconocen o nos incitan con palabras lindas, mas su raíz es de tinieblas. Que podamos, Señor, conectarnos en comunidad de sanidad y de fe. Este es el tiempo del jubileo. Este es el tiempo donde hay palabra para el oprimido, libertad para el oprimido, sanidad para el quebrantado. El tiempo donde pregonamos libertad a los cautivos. El tiempo donde somos como Pablo y Silas diciéndole a esta sociedad: no lo hagas, no te mates. ¿Para qué te explico? Señor, este sea el tiempo. Y yo te pido hoy de todo corazón por los jóvenes, por la sociedad argentina, que aún, Señor, así como la ideología del sistema romano cayó por la respuesta del cielo cuando se abrieron de manera sobrenatural las cárceles, así, Señor, te reveles a nuestros jóvenes. A los jóvenes que no tienen un papá que le hable de Jesús, aquellos que tienen infectada su pensamiento con ideología. Presentate, Señor, usanos a nosotros para ser esos agentes de milagros. Y para decirle: cree vos y toda tu casa será salva. Porque sabemos, Señor, que en vanas discusiones no vamos a cambiar la mente de este mundo. No vamos a perder tiempo en las discusiones. Vamos a amar y vamos a orar para que tú te reveles. Y yo hoy oro por los padres de esta congregación y oro por sus hijos. Y te pido que te les reveles, así como te revelaste a mi vida a los 12 años, sin querer venir a la iglesia, enojado, sin bañarme. Pero en una reunión te revelaste y nunca más me dejaste ir. Revelate donde sea, Señor, porque nuestros hijos andarán en tu luz. Yo declaro un nuevo comienzo en esta congregación. Señor, veremos germinar la semilla de años. Veremos, y nuestra familia será salva cuando soltemos los presos internos. Por eso hoy perdonamos lo que no entendimos. Soltamos aún aquellos que fueron dañinos, aquellos que hicieron la destrucción y los llevamos en lo profundo de nuestro corazón. Hoy los soltamos en el nombre de Jesús. Repita conmigo: yo soy libre de la amargura, soy libre del dolor. Yo soy libre en Cristo Jesús.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuánto dan un grito de libertad en su casa? Amén. Gloria a Dios.